No puede haber una traducción absolutamente fidedigna de la Biblia, a menos que se haga por medio del don de traducción como una de las dádivas del Espíritu Santo. ¿Entiendes cuán serio resultaría el que faltara algo de la palabra de Dios? En el Libro de Mormón leemos que después que los profetas y los apóstoles de la Biblia escribieron las palabras de Dios, hubo hombres malvados e incrédulos que quitaron muchas verdades sencillas y preciosas de los escritos. Como resultado de ello, hubo grandes confusiones y malos entendimientos concernientes a la palabra de Dios. Poco después de que José Smith tradujera el Libro de Mormón, el Señor le mandó que tradujera la Biblia y que restaurara muchas de las verdades que habían sido quitadas. Sidney Rigdon actuó como escriba en gran parte de esa traducción al inglés, la cual es ahora conocida como la traducción de José Smith. Veamos algunas de las doctrinas y ciertos discernimientos que José Smith restauró a la Biblia. En el primer versículo de Génesis, leemos que Dios creó los cielos y la tierra. En la traducción de ese versículo al inglés, José Smith añade 3 verdades al proceso de la creación. Nos enseña que fue Jesucristo, el unigénito, quien creó los cielos y la tierra. Nos enseña que Dios reveló la creación de la tierra a Moisés y que le mandó que escribiera las palabras que le había hablado. Hay pasajes de la Biblia de los que se quitaron extensas secciones de escrituras. La traducción de José Smith aumenta nuestro grado de comprensión de muchas maravillosas doctrinas del Evangelio de Jesucristo. La vida premortal, la creación de esta tierra y la caída de Adán y Eva. Pero lo que es más importante aún, por medio de la traducción de José Smith, llegamos a entender mejor el centro mismo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Jesucristo, el Creador, el Salvador, el Redentor del mundo. Estas preciosas verdades, ausentes por casi 2000 años, están ahora a tu alcance. Escudriñalas y aprende. En junio de 1830, mientras volvía a redactar parte del Génesis, el vidente escogido recibió una revelación que está incluida hoy en el libro de Moisés. De esa revelación especial, José escribió: «Diré que en medio de todas las pruebas y las tribulaciones por las que tuvimos que pasar, el Señor, que conocía bien nuestra situación principiante y delicada, nos dio fortaleza y nos concedió línea sobre línea de conocimiento, un poco aquí y un poco allá, de lo cual lo que sigue es una valiosa porción». Las palabras de Moisés fueron parte de esa valiosa porción, las que ampliaron la visión de José y le revelaron que la obra de Dios se extiende a otros planetas. Pero solo te doy un relato de esta tierra y sus habitantes, porque he aquí hay muchos mundos que por la palabra de mi poder han dejado de ser. También se aclararon más los planes y los propósitos de Dios, porque he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre.
De ese modo, la vastedad del espacio refleja la amplitud del amor de Dios hacia todos sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija espiritual de padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. Lo que lleguemos a hacer en esta vida dependerá de que encontremos las debidas respuestas a las preguntas ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué está esta vida llena de pruebas y penurias? El Señor responde a estas preguntas en el primer capítulo del libro de Moisés. Al hablarle a Moisés, el Señor empleó dos frases. La primera de ellas nos dice mucho en cuanto a quién es Dios. Refiriéndose a sí mismo dijo, «Soy el Señor Dios omnipotente, y sin fin es mi nombre». ¿Qué es lo que aprendemos de esa frase tan sencilla? Él es el Señor. Él tiene todo el poder y es eterno. Entonces, una vez que sabemos quién y qué es Él, en otra breve frase, Él nos dice mucho en cuanto a nosotros mismos. A Moisés y a toda la humanidad, Él sencillamente dice, «Tú eres mi hijo». ¿Cómo puede el conocimiento de que somos hijos literales de Dios ayudarnos a saber quiénes somos y lo que podemos llegar a ser? Ante todo, el Señor desea que le estudiemos a Él. Cuanto más aprendamos sobre Él, tanto mejor entenderemos quiénes somos y cuál es nuestro propósito en esta vida. Comparémonos a esta pequeña semilla. Apenas pesa una sexentésima parte de una onza. Con simplemente mirar la semilla, ¿quién adivinará en lo que puede transformarse? ¿Puede llegar a ser una maleza, un arbusto o un árbol? Aquí vemos una secoya, lo más grande entre todo lo viviente de la tierra. Tiene más de 3.000 años y su altura sobrepasa la de un edificio de 27 pisos. Y es el padre de la semilla, que pesa apenas una sexentésima parte de una onza. La manera más segura de saber lo que puede llegar a ser un hijo es aprender en cuanto al Padre. Somos los hijos de Dios. Él es eterno y todopoderoso. Él creó todas las cosas y de Él hemos heredado un potencial divino. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Estos tres acontecimientos, la creación, la caída y la expiación, son los tres pilares principales del plan de Dios y se hallan relacionados entre sí en la doctrina. La creación de la tierra fue una parte preparatoria del plan de nuestro Padre. Después, los dioses descendieron para organizar al hombre a su propia imagen, para formarlos varón y hembra, y dijeron los dioses, los bendeciremos. Y ciertamente nos bendijeron con un plan que nos permitiría tener un cuerpo físico. Adán y Eva fueron las dos primeras personas que vivieron sobre la tierra. Eran diferentes de la vida animal y vegetal que se había creado anteriormente. Ellos eran hijos de Dios y sus cuerpos de carne y hueso habían sido hechos a su exacta imagen. En su estado de inocencia todavía no eran mortales, no podían tener hijos, no estaban sujetos a la muerte y podrían haber vivido para siempre en el jardín de Edén. Por eso podríamos referirnos a la creación diciendo que fue paradisíaca. Si hubieran permanecido en aquel estado, nos encontraríamos aún entre las huestes celestiales en condición de hijos de Dios sin un cuerpo mortal. Así se habría frustrado el plan de salvación. Esto nos lleva a la caída de Adán. A fin de que se llevara a efecto el plan de felicidad, Dios les dio a Adán y a Eva el primer mandamiento que se haya dado a la humanidad, el de engendrar hijos.
Se les explicó una ley diciéndoles que si comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, su cuerpo sufriría un cambio, que pasarían al estado mortal y quedarían sujetos a la muerte. Pero el comer de aquel fruto era un requisito para llegar a ser padres. Aunque no entiendo completamente toda la bioquímica puesta en juego, sé que sus cuerpos físicos cambiaron. La sangre empezó a circular en sus cuerpos y por consiguiente Adán y Eva se volvieron seres mortales. Felizmente para nosotros, también pudieron engendrar hijos y cumplir el propósito por el cual el mundo había sido creado. Y afortunadamente para ellos, el Señor le dijo a Adán y Eva, «He aquí, te he perdonado tu transgresión en el jardín de Edén». Nosotros, lo mismo que todo el género humano, hemos sido bendecidos gracias al gran valor y a la sabiduría de Eva. Al ser la primera en comer del fruto, ella hizo lo que debía hacerse, y Adán fue prudente e hizo lo mismo. Por lo tanto, podemos referirnos a la caída de Adán como una creación mortal, porque Adán cayó para que los hombres existiesen. Por medio de la caída también obtuvimos otras bendiciones. Esta puso en vigencia dones de Dios que están estrechamente relacionados y que son tan preciados como la vida misma, el albedrío y la responsabilidad. Nos volvimos libres para escoger la libertad y la vida eterna o escoger la cautividad y la muerte. Y la libertad de escoger no se puede ejercer sin la responsabilidad consecuente. Hemos llegado al tercer pilar del plan de Dios, la expiación. Así como Adán y Eva no iban a vivir para siempre en el jardín de Edén, nuestro destino final tampoco sería el quedarnos en este planeta. Debíamos regresar a nuestro hogar celestial. Por consiguiente, era necesario otro cambio. Una expiación infinita que redimiera a Adán y a Eva y a toda su posteridad. Esa expiación debía también habilitar nuestro cuerpo físico para la resurrección y cambiarlo a una condición en la que no tuviera sangre ni estuviera sujeto a las enfermedades, ni al deterioro, ni a la muerte. De acuerdo con la ley eterna, la expiación exigía que un ser inmortal, no sujeto a la muerte, se ofreciera en sacrificio, pero también debería morir y volver a tomar su cuerpo. El Salvador era el único que podía llevar esto a cabo, pues había heredado de su madre la facultad de morir y de su padre el poder sobre la muerte. El Redentor lo explicó en estas palabras: «Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». El Señor dijo, «Esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre». Él, que había creado la tierra, vino a esta vida para cumplir la voluntad de su Padre y para cumplir todas las profecías sobre su expiación, la cual redime a todas las almas del castigo de sus transgresiones con la condición de que se arrepientan. Por esa razón, podemos referirnos a la expiación diciendo que fue una creación inmortal, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En cierto momento de la vida, todos nos haremos la misma pregunta. Veremos a uno de nuestros seres queridos descender al sepulcro y nos preguntaremos si acaso le volveremos a ver. O al ver a alguien, y quizás a nosotros mismos, que se haya apartado del camino de Dios, tal vez nos preguntemos si tendrá la oportunidad de retornar a Él. Dios estableció un plan que da respuesta a las dos preguntas de manera afirmativa. Podemos vencer la muerte y podemos regresar a Él. Y lo que es más importante aún, podemos retornar y ser como Él es. Todo esto fue hecho posible por medio del sacrificio del Hijo unigénito de Dios. Este es el significado de la expiación. Los miembros de la Iglesia debemos tener más influencia sobre los demás que la que los demás tienen sobre nosotros. Debemos trabajar para detener la ola de pecado y maldad en vez de dejarla pasar indiferentes. Cada uno de nosotros debe ayudar a resolver el problema en vez de hacer oídos sordos o evitarlo.
Yo era el presidente de los hombres jóvenes del barrio. Creo que esa fue la razón por la que uno de los presbíteros me presentó a uno de sus amigos no miembros. Era uno de los jóvenes más interesantes que jamás haya conocido. Su meta en la vida era hacer lo que se le ocurriera, ya fuera bueno o malo. Era un buen estudiante y un excelente deportista, pero su vida entera estaba dedicada al logro de placeres. El come, bebe y regocíjate era un estilo de vida para él. Pero un día conoció a una joven miembro de la iglesia. Trabajaban juntos en una publicación del colegio. Espiritualmente, ella era todo lo opuesto a él. Era diferente a toda otra joven que él jamás había conocido. Ninguno de sus ingeniosos intentos tuvo efecto en ella. Aceptó sus invitaciones de ir a los lugares que él frecuentaba. Un día empezó a contar un cuento subido de tono. Los demás que estaban con él pensaron que era comiquísimo. Pero Melissa se puso de pie y con mucho tacto le hizo saber que le había resultado ofensivo. En ese momento comprendí que ella tenía algo que a mí me faltaba. Había estado tratando de robárselo, pero de pronto ya no me entusiasmaba la idea. Lo que Melissa es, se basa en lo que ella cree, sobre la vida, sobre Dios. Mire, a mí no me interesa nada de Dios. Solo quiero saber qué la hace tan diferente. Ese es el punto, Aarón. Es su creencia en Dios lo que la hace diferente. No podrás entender a Melissa en tanto no entiendas eso. Quisiera explicarte algunas de esas cosas, o podemos invitar a los misioneros para que te las enseñen. Nunca me ha interesado el tema de la religión. No sé. Mira, no tienes que aceptar nada. O sea, si quieres entender a Melissa, como lo dijo el hermano, tienes que entender lo que ella cree. Me van a pedir que haga oraciones y todo eso. Solo si quieres saber si es verdad. Pero ¿cómo puedo orar a alguien en quien no creo? Buena pregunta. Tal vez por ahora puedes hacer un experimento. Solo trata. Escucha lo que creemos, lee un poco. Pídele a Dios que te ayude a saber si es cierto. Y después veremos qué sucede. Si realmente tienes interés en esto, ¿no crees que vale la pena tratar? Miren, eso ya es demasiado. He cumplido con todo. He escuchado, he leído el libro de Mormón, he orado. Lo que pide ahora es demasiado. No puedo salir con mis amigos. Tengo que ir a la iglesia, pagar el 10% de lo que gano. No le pedimos que lo haga por nosotros. El Señor le pide que lo haga por usted. Aarón, usted empezó todo esto porque vio algo en Melissa Clark que lo conmovió y dijo que lo deseaba para su vida. Es cierto, pero no quiero cambiar completamente. El cambio tiene que ser total. No puede llevar la vida de antes y tratar de empezar una nueva. El Señor lo ayudará y lo bendecirá. No lo creo. Esto es demasiado. ¿Puedo preguntarle algo? Recapacite un poco en su vida antes de venir a la casa del hermano Lloyd. Piense por un momento. ¿Cómo se siente usted en lo más profundo en cuanto a lo que era entonces? No lo sé. Avergonzado.
¿Por qué? Porque creo que Dios no aprobaba lo que yo hacía. Eso indica que hay un cambio en el corazón. De otro modo, no sentiría esas cosas. El matrimonio es, tal vez, la más importante de todas las decisiones y la que surte un mayor efecto, no solo en la felicidad inmediata, sino en la dicha eterna. Si te preguntara si tirar esta pieza de madera tendría un efecto en esta otra, tal vez responderías que sí, y estarías en lo correcto. Si empujo esta pieza, puede afectar a las demás hasta aquí. Hay cosas que decidimos hacer en la vida que tienen efecto en otras generaciones, tal como un bloque de estos puede afectar a los demás. Te daré un ejemplo. Cuando una pareja se casa, la atención está normalmente centrada en los novios. Hay veces en que casi no se piensa en las generaciones que resultarán de la pareja. Cual Rebeca, al Señor yo seguiré, y al casarme en el convenio a todo renunciaré. Yo a todos mis hijos enseñaré el plan, y así por generaciones, en virtud y rectitud, la senda de Dios seguirá. Hace 10 días tuve una experiencia hermosa y emotiva en el templo de Salt Lake, el edificio que está junto a este tabernáculo. Allí, en ese santuario sagrado, tuve el privilegio de sellar en 2 ceremonias separadas, pero consecutivas, a 2 jovencitas gemelas con los respectivos jóvenes apuestos que ellas habían elegido. Esa noche se llevó a cabo para las 2 una recepción de bodas a la que asistieron cientos de amigos para demostrar su amor y felicitarlos. Las madres, por lo general, derraman lágrimas en una ceremonia de bodas. Las hermanas también, y a veces hasta los padres. Pero es raro que los abuelos se emocionen. Sin embargo, esas hermosas muchachas eran mis nietas, y les confieso que a este viejo abuelo se le hizo un nudo en la garganta y no lo pasó muy bien. No entiendo por qué, dado que fue una ocasión feliz y el cumplimiento de muchos anhelos y oraciones. Tal vez mis lágrimas eran una expresión de gozo y de gratitud a Dios por esas encantadoras novias y sus apuestos esposos. Con promesas sagradas, ellos se prometieron amor y lealtad el uno al otro por esta vida y por la eternidad. Qué hermoso es el matrimonio dentro del plan de nuestro Padre Eterno. Un plan que nos dio con su sabiduría divina para la felicidad y la seguridad de sus hijos y la continuidad de la raza humana. Él es nuestro Creador y Él instituyó el matrimonio desde el comienzo. Al momento de la creación de Eva, Adán dijo, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuál Isaac
me prepararé y al casarme en el convenio bendiciones yo tendré. Y yo a todos mis hijos enseñaré el plan y así por generaciones en virtud y rectitud la senda de Dios seguirá. Si me caso por la eternidad, yo bendeciré a mi posteridad y mi árbol familiar hasta el día de llegar y por siempre hacia ti Nos es fácil ver el efecto de estas piezas entre sí, pero a veces los enormes efectos del matrimonio no son tan obvios. Mas nuestra decisión de casarnos en el convenio tiene un efecto eterno en nosotros y nuestra posteridad. para siempre hacia ti Desde los días de Adán hasta el momento de la expiación de Jesucristo, todos los sacrificios mediante el derramamiento de sangre fueron a similitud y como recordatorio del gran sacrificio y vaticinaban que Jesús lo realizaría en la cruz. Vamos a hacer la ofrenda. ¿Quieres elegir la oveja? ¿Qué tal está? Esa es hembra. ¿Y? El cordero es un símbolo del Salvador. ¿Qué debemos buscar sabiendo lo que tú sabes de él? Tiene que ser macho. Sí, ¿y qué más? Tiene que ser perfecto. Pero ¿cómo podemos saber que es perfecto? Bueno, tiene que estar intacto, sin mancha ni defecto. Esa es una buena elección. ¿Usted le paga? Es tu ofrenda, Steve. Tú debes hacerlo. ¿Y ahora? Al tabernáculo. Sabes, Steve, el Señor requirió el sacrificio de animales desde la época de Adán hasta el día de la crucifixión de Cristo. ¿Dice que siempre sacrificaban animales? Para comenzar, Steve, preséntalo al sacerdote. El cordero pasa a ser un sustituto para ti. ¿Por qué necesito un sustituto? Hay ciertas cosas que no puedes hacer por ti mismo. ¿Qué hizo por ti el Salvador que no podrías hacer por ti mismo?
Él murió por mis pecados. La expiación fue algo que no podíamos hacer por nosotros mismos y necesitábamos un Salvador como representante. ¿Por qué tiene que morir el Cordero? No ha hecho nada malo. Tampoco el Salvador. ¿Por qué es que la única persona perfecta que ha vivido en esta tierra tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Solo una persona perfecta, como el Salvador, podía ofrecerse como una perfecta expiación. Solo si confiamos en su ofrenda, seremos perfeccionados. Él murió para satisfacer las exigencias de la justicia y así ofrecernos misericordia. Lo hizo voluntariamente. Es por su muerte y el derramamiento de su sangre que vivimos. Sí, entiendo. Creo que voy entendiendo. ¿Qué significado tienen el pan y el agua para ti, Steve? El pan me recuerda el cuerpo del Salvador y que puedo resucitar. Él derramó su sangre para que mis pecados sean perdonados. Claro. Así que, ¿cuál es tu ofrenda al Señor cuando participas de la Santa Cena? Creo que el cumplir sus mandamientos y tomar sobre mí su nombre y recordarle siempre. Bien. Esa es una ofrenda aceptable. No sé si a usted le pasa, pero es muy difícil siempre hacer lo correcto. Lo comprendo. Nadie es perfecto, pero si le ofreces un corazón quebrantado y un espíritu contrito, el Señor aceptará tu ofrenda y tendrás acceso a todo el sacrificio expiatorio del Salvador. La idolatría es uno de los pecados más graves. Los ídolos modernos o dioses falsos pueden asumir formas tales como ropas, casas, negocios, máquinas, automóviles, barcas de paseos y otras numerosas atracciones materiales que desvían del camino hacia la santidad. Hay algo mortal en el escape de este auto. Es un gas llamado monóxido de carbono. Miles de personas sufren envenenamiento cada año como resultado de este gas. Lo que lo hace tan peligroso es que no podemos verlo ni olerlo. Muy bien, les presento a Brett. Él sabe algo del monóxido de carbono, pero no lo suficiente. Lo que no entiende es que un poco de este gas puede resultar mortal. En el mundo hay un veneno espiritual tan peligroso como el monóxido de carbono. Se llama idolatría. Idolatría es
adorar algo más que a Dios. Por lo general, cuando hablamos de idolatría, pensamos en becerros de oro u otras imágenes, cosas que en la actualidad no presentan demasiados problemas. Pero hay otros ídolos, cosas tales como el dinero, ropa, casas o autos. En el mundo existen otras formas de idolatría que, como el monóxido de carbono, son difíciles de detectar. Las formas de idolatría que no podemos tocar, conducir ni gastar son las más peligrosas. No vemos becerros de oro, ni imágenes de piedra, ni automóviles. Solo a Brett, estudiando. Adelante. Brett, ¿estás listo para la noche de hogar? Papá, me va a llevar toda la noche lo que tengo que estudiar. ¿Me disculpan esta vez? Es que últimamente hemos estado disculpándote muy seguido. Fuiste tú el que me hizo tomar estas materias. ¿Prefieres que vaya a cantar himnos de la primaria con ustedes o que termine de estudiar esta lección de historia? Dejémoslo así por ahora. ¿Cuántas noches de hogar podemos perder? ¿O cuántas oraciones saltear? ¿Cuántas veces podemos postergar el estudio de las Escrituras antes de que afecte nuestra espiritualidad? Son preguntas difíciles, pero aquí es donde la comparación es útil. Es interesante ver cómo el monóxido de carbono causa daño. Normalmente es en los pulmones, donde los glóbulos rojos recogen el oxígeno y lo llevan al resto del cuerpo. Pero cuando el monóxido de carbono toma el lugar del oxígeno, algo trágico ocurre. En los pulmones no hay oxígeno que los glóbulos rojos puedan recoger. Y por consiguiente, el resto del cuerpo se ve privado de lo que le permite subsistir. Me preocupa que faltes tan seguido a la iglesia. Cuando tomaste este empleo quedó entendido que no trabajarías los domingos. Sí, mamá, lo sé. Pero en 3 noches entre semana gano lo mismo que si trabajo solo el domingo. Pero es que trabajas entre semana y los domingos. ¿Es el dinero lo más importante? Todas mis amigas tienen su dinero para comprar lo que quieran. Y yo a ustedes no les pido nada. Tú y papá no pueden comprarme todo lo que me gusta, ropa y otras cosas, lo siento. Pues, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De tener un empleo y disponer de dinero propio? ¿Es de ser aceptada? No. El asunto es que algo ocupa el lugar de Dios en la vida de Jana. Lo que hoy el hombre adora no es lo que debiera ser. Glorifica lo que es material y da placer. Día a día busca lo que es de falso valor. Su orgullo es tal que no ha de confiar en el Señor. God put the first commandment first. ¿Por qué puso Dios en primer lugar el mandamiento de que lo amáramos a Él por encima de todo y de todos? Porque sabía que si verdaderamente le amábamos, querríamos obedecer todos sus otros mandamientos. Debemos poner a Dios en el lugar de preeminencia sobre todo lo demás en nuestra vida. Él debe estar primero, tal como Él mismo lo declarara en el primero de sus 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Cuando damos a Dios el lugar de preferencia, todos los demás aspectos de nuestra vida pasan a tener la posición que les corresponde, o de lo contrario dejan de tener valor. Debemos poner a Dios por delante de todos los demás en todo lo que hagamos. Fuerza nos da, pues en su poder debemos confiar. No hay otro ser que nos pueda salvar. Hoy ya sin dudar vamos a luchar y en su senda por siempre andar. El precio del discipulado es la obediencia. Mi caballo es el mejor de todos los corceles. Ha demostrado su perseverancia ante toda la severidad del desierto. La fortaleza de su temperamento deriva de su obediencia a todas mis órdenes. Los caballos árabes blancos nacen oscuros, pero les debe crecer el pelaje claro antes de que estén listos para la prueba. Solo unos pocos tienen sed de obediencia. تعال تفضل تعال يمكن بدن زين
Alabado sea Dios por la devoción y la rectitud que manifiestan las fieles hermanas en su reino, quienes son verdaderos pilares de justicia. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando, Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Hay Goliaths alrededor, enormes gigantes con la mala intención de destruirlos. No son hombres de casi 3 metros de altura, sino que son los atractivos pero malignos elementos que pueden acometerlos, debilitarlos y destruirlos. Otro ejemplo típico de la protección y el cuidado que Dios nos brinda es el del joven pastor David. David tuvo una fe firme en el Dios de Israel y esa fe lo dotó de gran valor. Cuando los ejércitos filisteos se juntaron para luchar contra los israelitas, Goliat se puso al frente y profirió su amenazante desafío de combate. El rey Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo, día tras día. Goliat repetía el desafío, pero nadie se atrevía a hacerle frente. En una ocasión, cuando David fue al campamento para llevar provisiones, oyó la amenaza de Goliat. Sorprendido, preguntó: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y pidió entonces que le permitieran luchar contra él. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo.
No podrás ir contra aquel filisteo a pelear con él. Eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. En el campo de batalla, Goliat se burló de él por ser tan joven y le maldijo en nombre de sus dioses, y dijo que daría su carne a las aves y a las bestias. La respuesta de David es una de las mayores expresiones de fe y valor en toda la literatura del mundo. Me emocionaba en mi niñez y aún me conmueve. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Ya conocemos el final del relato. David hirió al filisteo y le cortó la cabeza con su propia espada. Al ver caer a su adalid, los filisteos huyeron. Con gritos de triunfo, los ejércitos de Israel los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Caractericémonos los miembros de la Iglesia por ir constantemente al templo. Vayamos al templo con la frecuencia que las circunstancias personales lo permitan. Tengan a la vista en su casa una lámina de uno de los templos para que los hijos la vean. Enséñeles en cuanto a los propósitos de la casa del Señor. En la época de Jesús, el templo de Herodes en Jerusalén era el centro de la vida religiosa y de instrucción para los judíos. 1000 años antes del Salvador, el templo de Salomón era la estructura más preciada de la más grandiosa de las eras de Israel. Pero hasta el mismo templo de Salomón fue hecho siguiendo el modelo de otro. Si nos remontamos a los tiempos de Moisés, veremos un tipo de templo portátil usado por los hijos de Israel en el desierto. El tabernáculo. Al igual que los templos que lo siguieron, el tabernáculo era el lugar donde los hijos de Israel aprendían sobre la vida eterna. Hagamos una gira por el tabernáculo y veamos qué es lo que podemos aprender. Este portal, en el muro del este, es la única entrada que nos lleva al atrio de afuera. Dentro de ese atrio, y frente a la tienda del tabernáculo, se encuentra el altar del holocausto y la fuente. Este es el altar donde se quemaban las ofrendas hechas al Señor. La persona que traía un animal para ser sacrificado lo dedicaba primero al Señor antes de matarlo y ponerlo sobre el altar. Las ofrendas de pecado y de paz requerían que solo la gordura del animal fuera quemada, mientras que la carne la comía después el sacerdote. Para las otras ofrendas, no obstante, el animal en su totalidad era puesto sobre el altar para que lo consumiera el fuego. Aquí, entre el altar del holocausto y la tienda del tabernáculo, está la fuente, la cual está hecha de bronce y contiene agua. A los sacerdotes que oficiaban en los sacrificios se les requería lavarse con el agua de esta fuente antes de entrar en la tienda del tabernáculo. Ahora entraremos en el tabernáculo. La tienda está dividida en 2 ambientes. En el primero de ellos, llamado el lugar santo, estaba el candelero, el altar del incienso y la mesa de la proposición. Detrás del altar del incienso se encuentra el velo que separa el lugar santo del segundo ambiente llamado el lugar santísimo. Más adelante hablaremos de este segundo ambiente. El Señor describió a Moisés el diseño de este candelero. Cada uno de los 7 brazos sostiene una copa en forma de flor de almendro, y en cada copa hay aceite de oliva y una mecha.
El candelero iluminaba el lugar santo y se le mantenía constantemente encendido. Aquí, frente a la entrada del lugar santísimo, se encuentra el altar del incienso. Era aquí donde el sumo sacerdote venía a quemar incienso todas las mañanas y todas las noches. Esta es la mesa de la proposición. A lo largo de la semana se conservaban sobre esta mesa 12 hogazas de pan sin levadura, las cuales se cambiaban todos los días de reposo, y los sacerdotes comían las hogazas que se retiraban. La tradición judía indica que junto al pan, sobre la mesa, había también copas con vino. Esta cortina de lino separa el lugar santo del lugar santísimo. La cortina era púrpura, azul y carmesí, y tenía bordadas unas figuras llamadas querubines o ángeles de Dios. Ahora entramos en el lugar santísimo, en cuyo centro está el arca del convenio. El sumo sacerdote entraba en este cuarto solo una vez por año, en el día de la expiación. El arca del convenio es el objeto más sagrado del tabernáculo. Dentro de ella se guardan otros objetos sagrados, como ser las tablas de piedra que contienen la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. A la tapa se le llama el propiciatorio o asiento de la expiación, y está hecha de oro puro, y como diseño tiene 2 querubines. En el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, esparcía sangre del sacrificio en el propiciatorio como parte de la ceremonia. En la actualidad, no sacrificamos animales ni quemamos incienso como parte de nuestras ceremonias, pero el simbolismo del tabernáculo y las cosas que se realizaban en él siguen teniendo significado para nosotros. Por ejemplo, el atrio de afuera simboliza el mundo celestial en el cual vivimos. El altar del holocausto simboliza al Salvador y su gran sacrificio expiatorio. Aquí, ante el altar, un fiel israelita presentaría una ofrenda y simbólicamente abandonaría sus pecados para seguir al Salvador. Mediante su fe y obediencia, se preparaba para el fuego purificador del Espíritu Santo, simbolizado por las llamas de fuego del altar. La fuente representa la necesidad de lavar y limpiar el alma de todo lo pecaminoso y mundanal. En el templo de Salomón, la fuente descansaba sobre el lomo de 12 bueyes. Aun cuando nunca se usaba para bautismos, la fuente nos recuerda las pilas bautismales usadas en los templos de la actualidad. El lugar santo es simbólico del mundo terrestre y le enseñaba a Israel cómo estar en el mundo sin ser del mundo. El candelero simboliza al Espíritu Santo y representa la necesidad que tenemos en esta vida de seguir la luz del Espíritu. El pan y el vino que había sobre la mesa nos recuerda del pan y el agua de la Santa Cena. Simboliza el sacrificio del Salvador por nosotros, así como la necesidad de ser nutridos espiritualmente por Él. El incienso es un símbolo de la oración. Así como el humo del altar del incienso se elevaba ante el velo todas las mañanas y todas las noches, también se esperaba que Israel elevara sus oraciones a Dios regularmente. La posición del altar ante el lugar santísimo también demuestra la importancia de la oración como preparación para entrar en la presencia de Dios. El lugar santísimo simboliza nuestra meta suprema de vivir en la presencia misma de Dios en el mundo celestial. El arca del convenio contiene las tablas de la ley, recordándole a Israel que su regreso a la presencia de Dios estaba supeditado a la obediencia a sus leyes. El tabernáculo y su mobiliario mostraban a Israel el camino que nos lleva de regreso a nuestro Padre Celestial. Aun cuando el tabernáculo nos pueda parecer un tanto extraño en la actualidad, las cosas que aprendemos de él son de gran valor.
El atrio de afuera representa ir al Salvador desde el mundo. El lugar santo representa seguir la guía del Espíritu en este mundo caído. El lugar santísimo y el arca del convenio nos recuerdan que mediante la obediencia a los convenios del Señor podemos regresar a la presencia misma de nuestro Padre Celestial. El Señor nos guiará y nos preparará para enfrentar cualquier problema que se nos presente. Soñé con ese día por años. Sin guardas de esquí, sin pistas llenas de gente, lejos de todo. Me sentía realmente libre. Son pocas las personas que saben lo que es esquiar en lugares remotos. El guía nos dijo que le siguiéramos de cerca para evitar contratiempos serios. Pero yo quería tener una gran aventura y no seguir a un viejo por la montaña, por más guía que fuera. Quería esquiar solo, oír cómo los esquís cortaban la nieve. Quería ser parte de la montaña, aislarme de todo el mundo. Quería volar, pasar silbándole a los árboles. Era increíble. Era exactamente lo que había soñado, o más. El guía me dijo que esquiara con el grupo porque más adelante había una parte muy peligrosa. Pero se desvió de la mejor parte de la montaña. ¿No sabía que estábamos allí para desafiarla? ¿A dónde iba el viejo? Era él quien estaba complicando las cosas. Pero de todos modos, decidí seguirlo. Cuando me di cuenta de lo que podría haberme sucedido, estuve dispuesto a confiarle mi vida misma al guía.